Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario en el que estén escuchando este nuevo episodio de Eras una vez en el sur. Yo soy Octo Parodi, del otro lado está operando mi amigo Kaplan, Marcos Kaplan. Estamos en Radio Montecastro y hoy tengo un invitado muy especial, que es un director de cine español llamado Jesús Moras. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas mañanas, buenos días, buenas noches. Porque todo esto está grabado, parece en vivo, pero no lo es. Hoy nos encuentra, vamos a hablar de una película de 1947 de Anthony Mann llamada T-Men. Una película que veníamos hablando recién de Serie B. ¿Podrías explicar más o menos qué es el Serie B? ¿Qué contexto? ¿A qué pertenece el Serie B? Serie B eran las películas de bajo presupuesto que complementaban a las películas de estudio de más categoría, digamos de Serie A, y que normalmente pues tenían limitaciones. La limitación del presupuesto pronto era la duración, porque las películas se medían en bobinas, en rollos. Sí. Entonces las películas de gran categoría pues tenían 5 rollos, 6 rollos, cada rollo era 20 minutos de exhibición. Entonces estas películas no debían pasar de 4 rollos para complementar a las otras. Entonces eran películas porque se hacían de complemento a las de Serie A, ¿no? Y también se hacían también un poco en serie, quiero decirte, el productor, igual que en las de principales, tenía una serie de equipos, de guionistas, de directores de fotografía y de actores. Sí. Y estaban haciendo esta y ya estaban inmediatamente preparando la siguiente. Por lo cual, con este productor, estos actores, de O'Keeffe y McGrath, pues coinciden en otras películas que mencionaremos del mismo género, Sí. ¿no? Y veníamos diciendo recién que Anthony Mann empieza haciendo cine Serie B, cine negro, y después pasa a la clase A con los westerns. Exacto. Anthony Mann estuvo vinculado al teatro, entra en Hollywood a principios de los años 30 como director de casting, le interesa un poco cómo se construye, cómo se hacen las películas, y entonces empieza de asistente de dirección, hace algunas comedias que más o menos le van bien, pero digamos que esta es su primera buena película, ¿no? Algo con lo que yo quería empezar, que a mí me parece muy interesante, del cine negro, es que los policiales no están llevados solamente por detectives privados o simplemente detectives. Sí. Y recordaba Double Indemnity, que hay una compañía de seguros, recordaba Chris Cross, que le habíamos hablado, de Robert Siodmak. Y esta es una película de agentes de la tesorería de Estados Unidos. Bueno, vamos a poner en contexto también cuál era la función de estas películas, o de este tipo de cine negro. Podemos llamar cine negro porque los ambientes son bastante negros, sórdidos, es el delito, pero también cumple una función de ejemplarizar, ¿no? Entonces, claro, la Segunda Guerra Mundial había acabado en el año 45. Bien, hasta ese año el cine se dedicaba a glorificar el combate, la guerra, alistarse, bonos de guerra y tal. Bien, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, la moda o la tendencia es valorar las instituciones civiles y públicas. Sí. Entonces aquí estamos hablando del Tesoro, de Hacienda, de los falsificadores. Otras películas hablarán del FBI, de la tal. Hay otra película que menciona los primeros tiempos de las agencias de inteligencia tipo CIA, ¿no? Entonces, las compañías de seguros. O las compañías de seguros. Todo lo que funciona. O sea, todo lo que le da seguridad a la sociedad civil, ¿no? Que se extiende hasta el año 50, pero no solo en esta cinematografía, sino en la cinematografía británica, El Faro Azul, que hablaba de los primeros tiempos de Scotland Yard. Sí. O en España había una de Quino, que era Brigada Criminal. Entonces hablaba de la brigada criminal, de la policía ya especializada, de que iba de paisano y que no eran las simples agentes de tráfico o de la Guardia Civil o de lo que fuera, ¿no? Entonces, se trata de poner en valor esas instituciones. Esa es la excusa, ¿no? Pues son todos los costados, todas las puntas que funcionan en el trabajo. Siempre el resultado es que... Entonces hay una fórmula que a algunos les para... No, es que bueno, pues tienen cierto didactismo, ¿no? O sea, explican cómo funcionan. Está muy representado en el prólogo. El prólogo es una imposición. Bueno, pues hay que hacer el prólogo. Sí, es como un documental. Es un documental. Entonces vamos un poco a un lenguaje muy de documental. Para abaratar costos se rueda en exteriores. Una voz en off.
Una voz en off que a veces no, pero bueno, puntualiza, ubica, sí. da datos, da información. Sí. Y lo que importa es el procedimiento. Pero hay una cosa curiosa también, que con estas películas se inicia lo que luego se llamaron los policíacos procedimentales. Sí. El ejemplo último es Zodiac. O sea, Zodiac no hubiera existido si no hubiera este género de películas donde se explica el procedimiento de los agentes, ¿no? Sí. Que es lo interesante, cómo proceden, cómo... Yo pensaba que también que es una película de infiltrados, personas que se infiltran en la falsificación. Exacto. Y también pensaba que sin películas como esta no estarían los infiltrados de Scorsese de un año antes de Zodiac. Exacto, pero bueno, yo luego te mencionaré, hablando de películas coetáneas y de tal, lo de infiltrado es un subgénero de este tipo de cine, ¿no? Sí, medio que los infiltrados de Scorsese es como, también después de tanto tiempo termina siendo como una síntesis de un montón de cosas. Sí, pero tenemos infiltrados en todas partes. En todas partes, desde las minas del Molly McGuire, tal, el delator, o sea, siempre ha habido, que era de la Pinkerton, o sea, siempre ha habido infiltrados. Pero en su género, o sea, es muy habitual, yo te explico, pues el que se infiltra en los puertos, en los muelles de Nueva York. Sí. Como estibador, el que se infiltra ¿sabes? En las bandas de delincuentes. Sí. En la que se infiltran en los espías nazis que quieren sabotear la bomba atómica. O sea, hay unas películas que están... dicen, no, se guarda, no, esta información es la bomba atómica. Y se cuenta al final cuál era la operación aquella, ¿no? Sí. Una cosa del cine negro que me parece que suele ser un tema que aparece mucho es el pasado, que siempre el pasado vuelve a buscar a los protagonistas. Y a mí me parecía, bueno, te contaba antes, vi 3 veces esta película antes del capítulo, que estos personajes, Tony Gennaro y Dennis O'Brien, tienen que construirse un pasado para poder infiltrarse. Lo que termina matando a Tony es el único pasado que tiene en la película, que es su esposa. Que aparece, es como un desencadenamiento de cuestiones, pero la esposa es lo que a él lo termina, lo único que lo viene a buscar es una cuota de verdad y lo termina matando. Pero a mí este juego que hace la película me gusta mucho, que es que ellos tienen que falsificar sus identidades tanto como los malos de la película falsifican billetes. Bueno, eso es apasionante. O sea, esto es lo que mantiene la intriga. La intriga no es el caso, ya sabemos quiénes son los delincuentes, sabemos quiénes son los que lo persiguen, pero la intriga de estas películas, lo que les hace llegar y tenerte enganchado en la narración, es cómo van a conseguirlo. Sí. Y si lo conseguirán. Sí. O sea, esa es la incertidumbre que tenemos. Y hay entrega todo el tiempo. Hay un pequeño indicio de la muerte de Tony al principio de la película, cuando se cambian las ropas, que se ponen esa ropa más de gángster, que dice, con mi sueldo nunca voy a poder pagar esto. Y él le dice, Tony, espero que mi esposa me pueda ver así. Y le recuerda, Dennis, no tenés esposa. Y él dice, espero que el tío Sam lo valore. Que termina al final, de hecho la voz en off al final de la película termina diciendo, sirvió a su país, hizo como un sacrificio para que funcione algo. Que Tony es quien actúa de forma más eusebés, que es el que se sacrifica a conciencia para poder terminar la misión. Pero esta es se da en otras películas. Pero es cruel, o sea, uno tiene que ver matar al compañero. Y esa escena es mi favorita. El primer plano de Dennis O'Keefe, que es Dennis O'Brien, a la reacción de la muerte de su compañero y que está totalmente contenido, que no puede hacer nada, aparte que está actuado fenomenal, es durísimo de ver. Es una escena... sí, pero el que asume su sacrificio. Sí, es lo más difícil de actuar. O sea, no, pero te está hablando de la entrega de estos profesionales, por encima de cualquier sentimiento, se entregó. Y al final, en la nota de periódico, hay un prólogo y hay un epílogo. El prólogo, ¿cuál es el caso? Que es real, se lo vamos a descubrir. Esto ha estado en secreto. Tal. Y está hablando de una época muy relacionada con Al Capone y tal. Está muy basado en el momento. Al Capone, como sabemos, no fue por todos sus delitos, sino fue por evasión fiscal. Sí. Entonces, lo menciona. Claro. Entonces está basado en la realidad, en el caso de Al Capone, pero que, bueno, están todo el rato corrigiéndose fallos. Hay una secuencia cuando están en la fuente y se están examinando. Están ensayando. Están ensayando sus identidades. Sus pasados. ¿No? ¿De qué murió cada uno? Luego también hay una cosa que es muy interesante cuando van a la biblioteca y tienen que tirar de papel, de periódicos y tal.
Todo esto como intriga, como emoción de los personajes. Luego también lo que es importante en estas películas es resaltar los profesionales, ¿no? O sea, Sí. son profesionales que se van a entregar porque están al servicio de la sociedad. Te retruco algo que me pareció interesante Sí. con lo que dijiste al principio. Estas cosas las suelo pensar porque me Sí. parece que no son casuales. Dennis O'Brien, cuando se lo presenta como soltero, Sí. está yendo en avión Sí. a la misión. Sí. Y el otro es de Nueva York. Sí. Y Tony Gennaro viene en tren Sí. y es de California. Sí. Entonces, digo, el sistema funciona desde las puntas opuestas. Sí. O sea, son de lugares opuestos, vienen en transportes distintos, Sí. son agentes de distintos lugares y se juntan para completar la misión. O sea, el Se modus crea un operandi- equipo. Un O sea, equipo tú de estás- todo el país. Claro, de todo el país. Y luego hay otra película que mencionaremos, coetánea, del mismo productor, que de distintos países. O sea, Scotland Yard y el FBI. Claro. Entonces, ¿cómo creas un equipo que no se conocen en principio? Empiezan saludándose, se dan la mano, Sí. vais a crear un equipo, tú te involucras como espectador Claro. en ese equipo, o sea, tú formas parte de ese equipo, procuras que no cometan errores, Sí. estás sufriendo porque no cometan errores, pero hay debilidades. Y hay una cosa que también es muy importante, que no es maniqueo, los malos son muy listos. Sí. O sea, los No malos, son ningunos el boludos, planificador sí. no son ningún boludo, ¿me Sí, entiendes? sí, sí. O sea, son muy listos Sí, y no sí. te puedes despistar ni una El mirada. planificador Wallace Ford, el gran actor, Sí, está sí. en The Whole Town Talking Sí, de sí, John Ford. sí, sí, sí. Está en varias películas de esa época. Extraordinario, es un gran personaje. No, es un personaje que es ambiguo, que ha hecho de bueno, pero tiene este Sí, papel, sí, ¿no? este estatuto. Sí, es verdad, los malos son. De hecho, otra cosa que me parece Sí. interesante, cuando Dennis O'Brien Sí, se mete sí. como Bernie, ¿cómo es Sí. el apellido de su personaje ficticio? El otro es. Bernie no, Genaro. Tony Gennaro sí. y Dennis O'Brien es Bernie. Tony Galvani es Tony Exacto. Gennaro. Bueno, Bernie. Sí. Bernie, cuando le sacan la foto Sí. y lo quieren investigar, casi que es un juego de oposición. O sea, los malos investigan tanto como en otra película investigarían los buenos. O sea, Sí, sí, investigan, buscan la verdad, pero el relato ya está atravesado por ese secreto que se mantiene en estos agentes secretos. No hay, que es que no hay confianza en ninguno de los en personajes. nadie. Sí, sí. La única confianza es el equipo que formamos al principio. El Sí. espectador forma parte de ese equipo. Sí. De los dos. Y ve todos los entramados. Claro, hay un dato también curioso. Uno viene a Nueva York, más resuelto y tal. El otro no ha ido al ejército. O sea, no tiene los antecedentes de haber servido en las Fuerzas Armadas, maneja armas, tal, situaciones de tal. Pero habla perfectamente italiano. Entonces es un infiltrado de los italianos. Denis O'Connor era altísimo. O sea, era un actor por encima de la media. El otro es más bajito, ¿no? Tal. Pero bueno, que forman ese equipo y entonces ellos se van corrigiendo, se van apoyando. Sí, sí, hay algo que hablábamos de la serie B que al ser de menor presupuesto es de un nivel de artesanía impresionante en recursos de cámara, en iluminación, en puesta en escena, con espacios notoriamente repetidos, con espacios cerrados, o sea, con muy poco se hace mucho. Sí. Ahí es donde de hecho se ve mucho la hazaña del director. Pensaba mucho en las barandas de las escaleras. Cuando Dennis O'Brien va a buscar al planificador y hay un momento que está como en el Chinatown de Los Ángeles y la baranda es como una especie de cruz. O sea, es como muy poquito. Hay un montón de recursos narrativos que aparecen. Los contrapicados de cuando está lavando las manos y el otro se está terminando de afeitar. Es mucha artesanía. Hay demasiado nivel en esos O términos. sea, lo que profesionalmente, como director de cine, lo que te das cuenta en el prólogo nocturno, crean la narración y que las atmósferas con los encuadres. Sí. O sea, los encuadres son los que te están dando la atmósfera y lo que tú quieres ver. Y la luz es lo que te define qué está en sombra o qué está iluminado. Sí. Y son los que te dan la atmósfera y el tono, ¿no? Entonces, los primeros planos, que son planos muy amplios y pequeñas sombras, pero de pronto juega mucho con la profundidad. Entonces, nos iremos a todo Orson Welles, Greg Toland, tal. Pero estos están jugando con la profundidad, con crear volumen. Hay muchísimos planos que están creados. Primer término, muy en primer término en el encuadre,
y profundidad. En la biblioteca cuando están investigando, pues tú el les fondo, ves el pasillo, el fondo. el fondo del pasillo, o sea, la profundidad de campo. Entonces, están en una biblioteca y tú les tienes en primer término a tus dos personajes y tienes la biblioteca al fondo. Otro ejemplo, cuando descubren que Tony Galvani es en realidad Tony Gennaro, atiende el teléfono el personaje, no recuerdo el nombre, se levanta Dennis O'Brien como, bueno, lo vamos a buscar porque está todo el tiempo sosteniendo la actuación y está en frente del plano, está atendiendo el teléfono y pensando, como no puede ser, y está Maxi que lo mira a Dennis O'Brien como, ¿qué está pasando? Entonces vos tenés en el fondo... Sí, pero tienes situación. Un encuadre así. Sí. O sea, el encuadre, pues tú tienes nada más que un ángulo, centrándote en la mirada. Entonces, también hay una... Te das cuenta en la planificación que es muy eficaz. O sea, cada plano es muy eficaz. O sea, está sacado a la mayor expresividad narrativa. O sea, muy medido. O sea, a cada plano le sacas el máximo de función, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque en una localización... Tú llegabas y rodabas en 2 horas, te tenías el encuadre perfectamente claro, rodabas la iluminación. Hay una cosa que hablaremos, que es la conjunción del director, que es lo que quiero contar, su estilo en los encuadres y el director de fotografía. Entonces, John Alton, que es un capítulo aparte. ¿No? Ver. Pero cuando tú ruedas rápido en serie B, los directores tienen que ser muy hábiles. Sí. O sea, eso iba. Muy concisos. O sea, no hay planos descartables, no están sobrecargados de imágenes. Perdón, te interrumpo un segundo. Cuando, por ejemplo, Ventucci lo interroga a Tony Gennaro, es un plano largo, le pega, el otro está sudado, y en ese plano solo está toda la escena. O sea, está como toda la película, o el serie B en este caso, y con estos grandes directores, está todo sintetizado en la menor cantidad de planos posibles y terminan siendo planos muy, muy poderosos. A veces se ahorra el recurrir al plano contra plano. O sea, ¿quién amenaza? Y en la espalda, ¿quién sufre la amenaza? ¿No? Sí. Entonces, es como una economía de decir, bueno, pues estas películas se rodaban en 3 semanas o en 4 semanas. Entonces, lo más importante es que... yo te digo, para rodar rápido, pues bueno, entrabas en uno de los estudios grandes, pues llegaba el gran capo que era el director de fotografía y el plató, y entonces iluminaba todo el decorado como él creía. Luego llegaba el director, con los actores hacía sus ensayos, iba determinando qué planos iba a hacer con ese decorado que le habían iluminado. Entonces ya estás perdiendo tiempo y concreción. Estos llegaban... Decían qué plano querían, según qué plano querían, se colocaban los actores, a la vez que estabas consiguiendo el plano, y cuando tenías el encuadre definido, la iluminación. Entonces, en sombra lo que no querías ver, y luz solamente a la información, a los ojos, a la boca, a las placas del falsificador, o al teléfono. Entonces, es como construir o sea, el plano como muy conciso. No se trabaja nada que no sea lo que se va a rodar, ¿no? Una maravilla. Y oficio. O sea, quiero decirte, para hacer películas con este presupuesto y de poca calidad, y de poco presupuesto, perdón, tenías que conseguir mucha calidad para ser competitivo y tienes que tener mucho oficio. O sea, sí, por eso los directores de serie B suelen ser grandes directores. Anthony Mann, Robert Siodmak, son grandes. Luego todos tienen la ambición de pasar a la categoría Obvio. A, ¿no? A la primera división. Sí. Pero están jugando en segunda división. Sí. Pero están jugando en segunda división con un dominio del oficio y de los medios. Entonces, pues ahí curioso, esta película se rodó rapidísimo. Entonces Metro-Goldwyn-Mayer, un gran estudio, porque este es Edward Small, que era un productor muy pirata, muy independiente, tal. Pues les contrata a John Alton y Anthony Mann. Con poco presupuesto para Metro-Goldwyn-Mayer, que es una película que se llama La sombra de la guillotina, que yo la conocí en España por El reino del terror. Entonces La sombra de la guillotina... les ceden unos decorados que se habían hecho para el jorobado de la Notre Dame con Charles Laughton. Bueno, pues en estos decorados que ya están construidos podéis rodar. Entonces, les llama mucha atención John Alton,
que cobra mucho para ellos, pero bueno, pero que es muy rápido, y contratan a Anthony Mann para hacer El Reino del Terror, que aquí en Argentina es La Sombra de la Guillotina. Reign of Terror es en inglés, ¿verdad? En inglés. Sí. Y aquí se llamó La Sombra de la Guillotina, y en España El Reino del Terror y tal. Entonces, se hace una película de cine negro de espionaje en plena Revolución Francesa. Claro. Con sombras, con tal. Lo que pasa es que Metro no entendió nada de la película, la guardó en un cajón, les pareció rarísima, pero tú a la vez es una delicia porque es pura inventiva. Sí. ¿Sabes? Hablemos un poquito de John Alton. Vamos a ver. John Alton Sí. es muy importante en nuestra historia argentina y no se sabe tanto eso. Y no se sabe, Sí. pero tú que ya has investigado, He te has investigado. dado cuenta. Sí. ¿No? Contame un poco vos. ¿Quién es John Alton y qué pasó con John Alton? Hombre, o sea, John Alton, pocos datos, porque bueno, la gente tiene que seguir chusmeando, ¿no? ¿Quién es John Alton, no? Pero John Alton, como muchos de los técnicos, directores de fotografía que había en Hollywood y tal, son europeos. O sea, todos vienen de Europa. Sí. Este es húngaro como André de Toth, como otra serie de directores que vinieron de tal. Entonces, un húngaro llega a Hollywood y se pone a trabajar. Perdón, húngaro como el que Dennis O'Brien miente. Exacto. Que es su falsificador. Exacto. Curioso eso, sí. Entonces, bueno, pues, pero como emigraron Robert Schottman, alemanes, austriacos, Anthony Mann, sus orígenes son austriacos, alemanes y tal. Entonces, pues John Alton de Hungría, pero llega a Hollywood, interesado por la fotografía, entra a trabajar en los laboratorios, que es una manera de conocer cómo es la emulsión. La emulsión en aquella época era durísima, era muy complicada. Entonces conoce la emulsión a través de los laboratorios. Pero luego entra a trabajar en los equipos de cámara. Los equipos de cámara es manejar las cámaras, manejar las ópticas, Sí. aunque aquí te parece cómo le sacan partido, pero lo que nosotros llamamos grandes angulares, no existían grandes angulares, tampoco existían teleobjetivos, o sea, eran ópticas que se movían en una gama mucho más próxima, ¿no? Tal. Entonces, John Alton empieza a destacar y se integra con Ernest Lubitsch, el de la comedia, Sí, tal, y va a The París. Shop Around the Corner. Exacto. Sí, Entonces, así me ya de la primera división entra a trabajar de cámara con directores de la primera división. Bien. Lubitsch alemán también. ¿Eh? Lubitsch es alemán. Sí. Sí. Sí, pues sí. Sí, toda esa escuela. Judíos, alemanes, o sea, todo. Hollywood viene de eso. Sí, sí. Que ahora y hasta mexicanos que los van a deportar. Bueno, pues quiero decirte que Hollywood se alimentó de todos estos técnicos. El cine también, había una industria en Europa, en Inglaterra, en Londres, en París también. Entonces, John Alton, alguien le contrata, Tineir, que estuvo en Hollywood, y entonces John Alton le contratan en Argentina para que ponga en pie, empieza en los años 30 los estudios Lumiton. Exactamente. Es el primero que hace una película de Luis Sandrini, que a Luis Sandrini no le gusta y la guarda en un armario, la compra tal y la deja, o sea, la mata, ¿no? La mete tal y compra todos los negativos. Bien. Entonces, en Lumiton, Luis va tal, y luego Daniel Tineir le aprecia porque él ha estado en Hollywood aprendiendo y de pronto entra a trabajar en Argentina Sonofil, que esto ya son unos estudios más serios que están preparados para el sonido directo. Esto ya más avanzado en los años 30. Y entonces, por no perderme es el que forma a dos directores de fotografía fundamentales en todo el cine clásico argentino, que son Antonio Merayo y Alberto Echeverri, Sí. que es luego el director de clásicos del cine argentino, del cine negro y tal. Este es el maestro de estos dos operadores, ¿no? Te hago un inciso. Hoy Sí. Lumiton Sí. está ubicado en Munro, tiene un museo del cine Sí. y hoy pasan películas, tienen ciclos de cine, todo. Sí. O sea, ese mismo espacio hoy sigue cumpliendo esas funciones. Que uno poco recuerda que está involucrado John Alton ahí. Sí, pues John Alton empezó. Bueno, claro, ahora vamos a. ¿Cuál es el valor de John Alton? Cuando se hacían las primeras películas en Argentina, se hacía la iluminación de teatro, todo iluminado. Claro. Sí, toda la. Y entonces empieza a seducirles, a Sandrini le asusta mucho, porque de pronto empieza a crear volumen. Y a decir, estas zonas oscuras, estas tal, primer término, segundo término, esto lo vamos a construir una diagonal con una sombra. Un genio.
un pintor. Sí, sí. Quiero decirte, artes plásticas, ¿no? Y entonces empieza a construir con la luz y con las sombras. Y eso rompe todo lo que se estaba haciendo en Argentina. Y por eso es el que pasa a Argentina Sonofoil, es muy respetado, construye esto. Bueno, pues después de haber tenido éxito aquí, va a Hollywood, vuelve a Hollywood, ya quiere volver como director de fotografía, pero solo consigue trabajo en RKO. RKO era el de nuestro aviador, Howard Hughes. Exacto. Sí. Era la productora de nuestro aviador, el Howard Otra Hughes. película de Scorsese. Que también produce la película de Orson Welles, de Ciudadano Kane y tal. Pero en un estudio, digamos, de segunda división, ¿sabes? A nivel de presupuestos. Sí. Pero que los técnicos pues tenían mucha libertad para hacer trabajos. Y entonces ahí es cuando coincide con Anthony Mann. Anthony Mann, lo que yo creo que tiene una sensibilidad estética especial. Sí. O sea, quiero decir, hay directores pues son eficaces y tal, pero hay otros que tienen que tener una formación estética, ¿no? Sí. Y Anthony Mann evidentemente tenía una sensibilidad, como lo tienen otros de la época que mencionaremos, pero tenían una sensibilidad. Y cuando se juntan John Alton, empiezan a inventar. Y esta película, que es la primera en la que he colado, es todo un invento. O sea, los decorados los inventan con sombras y con luces. La escena del asesinato en que tú dices, es la atmósfera, pero es el silencio también. Esta película, curiosamente, la fotografía no tuvo ninguna mención en los Oscars y tal, pero le dieron un Oscar al sonido. ¿Sabes? En esa secuencia que es todo en silencio, solamente es un disparo. Y listo. Y listo, ¿no? Es increíble. Pero es... Los baños de vapor también. Claro, ¿no? Y los baños de vapor. Eso es muy cine negro también, los baños de vapor, porque es un espacio. Sí, pero hay una idea muy buena de sonido en los baños de vapor. Tú sabes cómo. Bueno, no, y porque crea algo mágico. Son las nieblas, sí. Son las brumas. Que los vapores, el humo, sí. está repetido varias veces en la película. El misterio de lo que no se ve y se puede intuir. De hecho, al final, cuando agarran a los malos. Tiran ¿cómo se dice? Esta bomba de humo, la tiran y sacan de que es igual al vapor de los baños de vapor, sacan a todos los que estaban escondidos. Es un buen juego de posición porque es un espacio de develación de la verdad, cuando es un espacio en el que no se ve, donde están las cosas escondidas. Pero bueno, en todo el cine victoriano de terror británico explotan la niebla, ¿sabes? O sea, entonces la niebla hay algo, pero es la incertidumbre que sale de la niebla, ¿no? Que surge de la niebla. En la secuencia que tú mencionas de la sauna es muy bonita. O sea, la primera ya es muy atmosférica, cuando descubre la cicatriz, la posición, y para hacer un solo encuadre tiene uno en una posición frontal y el otro en 3/4, ¿no? Entonces, que es cuando con esta posición y en un solo encuadre le descubre la cicatriz. Sí. Que es la que está buscando. Alguien con una cicatriz que toma medicamentos recetados por un chino, ¿no? Uh-huh. Entonces le ve la receta del chino, que le da importancia en el plano, y luego le ve la cicatriz. Pero cuando se comete el asesinato en la sauna, es muy importante, porque ya se lo le cierra. Sí. Y golpea en mudo. Sí. O sea, la agonía del que va a morir no se escucha. En el horno de la sauna, achicharrado, no se escucha. Y hasta que no va con la silla y hace ruido, pero a él no se le escucha. Te comparto un pequeño análisis que hice. En las tragedias griegas que se hacían en la antigua Grecia, en general los asesinatos y las cosas ocurrían detrás de escena porque era lo que no se podía ver. Era más terrorífico lo que no se podía ver. Que esta película es algo que respeta bastante en las muertes importantes. Cuando el hotel en el que encuentra a Wallace Ford, que es el planificador, se llama Ajax. Y yo ahí me quedé pensando que es después en el hotel en el que se quedan. Ajax, además de una tragedia, hay una obra de Ajax escrita por Sófocles, que Ajax es burlado 3 veces en la obra. Y en este caso yo pensaba como una analogía, una similitud entre Ajax y el planificador, que el planificador también es burlado por los agentes y es burlado también por su propio equipo, los Ventucci y los de la falsificación de dinero. Terminan
esa burla con la que terminan conspirando con él lo termina matando. Y él intenta salvarse y amenaza y todo intenta salvarse porque piensa en sí mismo, igual que le pasa a Ajax. Y eso también pensaba, que en la decisión de que el hotel Ajax sea donde se quedan y donde está su arco y su estatuto y sus cosas importantes, es también donde se termina definiendo qué tipo de personaje es él. Y ahí es donde me parece que está esto que vos decías, que es la ambigüedad. Me parece hasta el más ambiguo de todos los que están ahí. Porque no es está con uno, está con el otro, es engañado, es un pobre tipo. O sea, es un pobre tipo porque mientras conviene, eres válido. Cuando dejas de convenir, sobras. Sí. La diferencia es que Ajax se mata a sí mismo. Este tipo, pero se da en el barco, matado. Se da en el barco, que es terrorífico. En el final, supongo que la gente al final la verá y no destruiremos nada. No, bueno, disfrute, sí. No, acá hablamos con spoiler porque no creemos en spoiler. No creemos en los spoilers. Hay que disfrutar las cosas, hay que sentirlas, hay que escucharlas, hay que verlas. Pero en el barco también la ambigüedad, cuando sabemos que va a ser descubierto. Hay una ambigüedad moral con el técnico y dice, esto es una trampa del tesoro. Sí. Si lo delato ahora, me quedo sin capacidad de negociar mi libertad. Es muy bueno. Es muy bueno. Volviéndole a ver la película, eso también muchas cosas que hablamos, uno las ve o las piensa volviendo a ver las películas desde ya. O sea, ahí es donde está recomendamos ver y volver a ver. Pero me quedé pensando mucho en cómo Paul Miller lo mira una vez cuando mira la placa y volviendo a ver la película uno reconoce que solamente con esa vez que lo mira Dennis es que ya se dio cuenta y vuelve a mirar la placa, espera un poco, está pensando y dice, tiene un aire europeo. Pero en el mismo plano está, en primer término, revisando la placa y el otro aquí. Sí. Y tú estás viendo la reacción. Es un plano, la reacción y un gesto. O sea, está todo al mínimo. No, nada está sobrecargado. Mira una vez a Dennis, vuelve a mirar y eso es razón suficiente. Se construye el verosímil de que se haya dado cuenta y que decida ayudar a la tesorería porque ya sabe que está todo perdido. No, hay una cosa muy importante en la narrativa, pero en esta serie B de pura eficacia narrativa, nada sobra, nada falta, tal. Bueno, a veces tienes que explicar los espacios, ¿no? Primero. Y luego a esos espacios le sacas partido con la trama, ¿no? Claro. Jugando con los elementos. Los planos informativos, tipo claro, ¿no? Pero el plano del baño. Increíble. Debajo de la placa vamos a guardar aquí la placa. Sí. Vale, pero está con un plano medio, tú no ves donde la deja por debajo. Sí. Pero la siguiente secuencia que necesita la placa está todo contado. El baño en contrapicado, tú estás viendo la placa y cómo encuentra un descuido del otro personaje en un solo plano para volver a recuperar la placa, ¿no? Sí. Pero te había contado el espacio antes, pero con distinto emplazamiento, o sea, con distinto intención en el encuadre. Sí, es cine de estado puro. Sí, y en eficacia, ¿no? Y en intención y en contenido, ¿no? Sí. ¿En qué lugar en la filmografía de Anthony Mann o en el lugar de cine negro ubicás T-Men? Es su primera película buena, que le da crédito como director solvente, eficaz, o sea, dentro de la industria pues ha trabajado en segunda división y se le puede considerar para pasar a un estudio de primera división. Sí. Y aún así sigue haciendo otras dos películas de serie B. Pero es la primera película, digamos, de calidad, reconocida por crítica y público. Había hecho otras, tú ves sus intenciones, pero esta es, digamos, la película redonda. Y es la comunión que encuentra con John Alton. ¿Crees que...? Yo creo que son... esto que decimos de la eficacia, esta cuestión resolutiva con estos artistas de gran talento, yo creo que es un muy buen lugar para estudiar o entender recursos cinematográficos. Porque... Es una síntesis de, insisto, sonido, iluminación, fotografía, encuadres, puesta en escena, hasta pequeñas actuaciones muy sutiles, y ahí se compone muchísimo con el mínimo. Yo creo que eso es un gran material de estudio. Y elementos de producción. Vamos a intentar entenderlo cómo se hacían. Si tú tienes en producción, dices, esta localización, la ruedas un día para una secuencia, pero estás rodando ese mismo día la secuencia que va al final de la película. Esto es el cine. Entonces, siempre el chiste es alemán. Si te gustan las salchichas, no vayas a una fábrica de salchichas, ¿no?
Si te gusta el cine, tú no tienes por qué saber cómo se construye. Tú recibes emociones. Sí. Si te gusta como espectador el cine. Pero si tú quieres entender, Claro. construir el oficio, quieres entender cuál es el oficio, tienes que entender cómo se hace, ¿no? Sí. O sea, cómo se desmonta cada elemento de la producción, cómo se combina, qué es la fotografía, qué es el encuadre, el montaje, el sonido, ¿no? Entonces, bueno, pues tú puedes ser un espectador y disfrutar de todo esto y solo recibes emociones, Sí. intrigas, sensaciones. Pero estas películas son de verdad para analizar así como... Y está bueno para desmantelar esta idea, por lo menos creo que Sí. pasa ahora, que es que cuando uno piensa en la clase B, serie B, piensa como si fuera mala calidad. Como así, frase Sí, de bar, sí, quiero sí, decir, sí, asador. sí, Que sí. estás así, serie B es como fuera choto. Y al Sí. contrario, o sea, es realmente... Hombre, lo que destaca, o sea, quiero decirte, de la serie B hay mucho Sí, obvio. choto, Sí. pero de la clase A también hay mucho choto. Absolutamente. Pero hay algunos que al final se encuentran a gusto en esta categoría, en esta división, porque también les da cierta libertad. ¿Cuál es el condicionante? ¿Que tengo que rodar rápido? Pues ruedo rápido. O sea, si un director es muy eficaz, que para pasar a un estudio me estás condicionando a que el decorador me va a imponer o que el gran director de fotografía me va a... Pues un ejemplo, André de Toth, un húngaro de los 3 tuertos que había en Hollywood, con Raúl Walsh y John Ford, André de Toth, y trabajó siempre para estudios diferentes. Y entonces estaba como considerado como un tipo rápido y solvente. Fue el primero que hizo una película en 3 dimensiones. La del Sí. el Museo de Cera, tal, Sí. ¿no? Entonces, bueno, pues hay algunos que Anthony Mann evidentemente fue dando pasos y al final acabó en superproducciones. Sí. Era un gran director, pero bueno, ya entran otros elementos, las estrellas... No, tal. y creo que también el haber trabajado con ese nivel en Claro. serie B lo hizo también un gran director en clase A. Sí, sí, Winchester, no, 73. evidentemente, o sea, en Sí. eficacia y en concepto y en Sí, el sentido sí. estético. Pero lo que yo veo más importante de esta película y del siguiente paso de Anthony Mann es cómo pasó del cine negro al western. Cómo aplicó elementos del cine negro Para el western. para el western. Sí. Entonces, el paso más inmediato fue Winchester 73. Sí. Que Obra precisamente... maestra, obra maestra descomunal. Obra maestra comunal que ahora se está disfrutando en el San Martín, Sí. en el ciclo de Jace Stewart y tal. Entonces, yo ya te había comentado, o sea, la eficacia de encuadres, de No, es narrativa, increíble. de la luz, es otro director de fotografía porque es otro estudio y se pone en otras condiciones y tal. Pero y el guión es todo un recorrido por toda la historia del western, desde la caballería, los indios, todo absolutamente. sentado. A través de un arma. A través de un arma. Sí. O sea, una historia Casi de vanguardia. Winchester 73, Doc Holliday, ¿no? O sea, salen sí. todos los elementos. Y Caín y Abel. O sea, es Caín y Abel, ¿me entiendes? Entonces, y John Stewart siempre hace ese buenazo que tiene un pasado malo porque nadie es... Esto es muy de Anthony Mann, que luego, si quieres, pues profundizamos un poco en Anthony Mann. Pero para mí lo más importante es cómo pasa, cómo el cine negro, toda esa eficacia, que hay otros directores que también pasaron por el cine negro y pasaron al western, Sí. que luego hacemos un recorrido por coetáneos en el mismo género, ¿no? y destacados, pero cómo esa eficacia del cine negro, esa estética, la lleva al western. Y cómo trabaja el formato clásico, el 1.33, y cómo llega a evolucionar cuando el cine es color y es espectáculo y compite con la televisión, Totalmente. cómo llega a asimilar en su manera de crear el cinemascope, ¿no? Sí. Pienso igual, los directores que se quedaron en serie B. Yo la otra vez que nos juntamos te hablaba de Jack Arnold, que a mí me encanta Jack Arnold. Jack Arnold, si bien era de serie B de ciencia ficción y después hizo western, todo siempre se quedó en ese lugar. Sí. Para mí le dio una libertad o le dio un despliegue o algunos juegos el haberse quedado que no son tenía interesantes. otra ambición industrial y No. estaba a gusto. O sea, yo por eso te digo, pues hay directores que no ambicionan Sí. los grandes presupuestos, Se quedan ahí. y juegan ahí, son solventes y les llaman de uno y les llaman de otro. De Jack Arnold,
no me has mencionado una que a mí de niño no estuvo en español, no estuvo acojonados, ¿no? Aterrados a todos los niños, que es la increíble historia del hombre menguante. Es mi película favorita de Jack Arnold. Sí, sí. Sí, la vi. Mira, no te digo no que sea la mejor, pero la sensación, igual que King Kong, como niños, o sea, del hombre menguante, o sea, el terror que nos produjo, ¿no? Porque está hablando de algo más allá del universo, de que hay más, o sea... Y aparte, esto es algo... A mí algún día me encantaría hacer un capítulo de esa película, pero pasa de ser un drama burgués casi cómico de un tipo que empieza a reducir su tamaño a convertirse en un hombre primitivo y recuperar como lo... Sí, y tiene es una película de supervivencia y después termina siendo una pregunta sobre... pero que hay todas las cuestiones filosóficas más allá de la religión. Pero es emocionante. Es emocionante. La respuesta final. Sí, me parece una película... tuve la posibilidad de verla en el cine fílmico también. Sí. Una película que me parece exquisita. Exquisita también, no tan recordada. Yo creo que es la película de Jack Arnold más interesante, por lo menos en... Es su obra clásica y mítica y tal. Pero hay que seguirles, porque cuando tú conoces a un director de estos y entras en su lenguaje y entras en sus claves, tú disfrutas. Sí, bueno, de hecho hay un video muy bueno que había visto en una entrevista de Jack Arnold que él hablaba de cómo hablando de esto mismo que hace Anthony Mann con John Alton, de cómo armaban dos puestas. Una para la araña, la tarántula real, y otra para el actor, exactamente igual. Y es exactamente igual. O sea, hay una que es muy pequeña y otra que es muy grande. Y sobre... Eso iban haciendo el montaje en conjunto de los planos de la araña real y los planos del actor. Y después algunos con efectos especiales los combinaban. Pero eso es un trabajo de puesta increíble, de manejar dos cosas exactamente iguales de tamaños opuestos para poder hacer que una tarántula ocupe el espacio en una película de 57. Entonces, ahí yo creo que... Aparte, Jack Arnold venía a hacer tarántula también con Clint Eastwood haciendo un cameo en el avión casa. Ya venía a desarrollar eso y termina como reutilizando esas cuestiones. Pero hay una cosa que también, contexto. Antes hemos hablado de contextos de Segunda Guerra Mundial, digamos hasta el 50. En el 50 empieza la Guerra de Corea, ya está la Guerra Fría, porque vamos a pasar de películas donde los malos los malos son los nazis, de los 45 al 50 ya es la Guerra Fría, o sea, ya son los comunistas y tal. Pero en el 57 también la guerra que tenían era con la televisión, con la sociedad que ya no iba al cine, ¿no? Exactamente. Y que se quedaba en su casa viendo los programas de de Lucival o de televisión. Entonces, le están dando al público unos tipos de cine o de películas que no son las que van a ver en televisión. Sí. En la sociedad, quiere decir, en Estados Unidos la televisión empieza a final de los 40 y tal, pero los 50 ya está súper desarrollada, ¿no? No tenemos tanto tiempo más, pero te quería preguntar, ¿algo más que quieras decir de T-Men? ¿Algo importante o algo que se nos haya ido, como para que no se pierda el capítulo? Y después te hago una pregunta más. Que la quiera ver, que disfrute del cine, o sea, en su pura esencia, en sus elementos más básicos, ¿no? Y si disfruta de ese cine, hay mucho más cine que ver. Y no está todo en las grandes autopistas de la historia del cine, está todo en los caminos secundarios, diversos, ¿no? Exacto. Si fueras a ver T-Men y tenés un continuado, o T-Men es un plato principal y tiene una guarnición o una doble tanda de toda la vida, ¿con qué película te gustaría acompañar T-Men? ¿A vos o con qué película te gustaría que acompañen T-Men? Bueno, pues por mencionar, porque se me ha pasado el tiempo volando, pero para mencionar a un director que tiene que estar es coetáneo y que es Richard Fleischer, vamos a hablar de un thriller que rompe un puro cine negro, luminoso, con drama familiar, en color, del año 55 y hecho en Scope. Cuando el Scope se estaba probando, ¿el Scope qué sirve? ¿Solo para paisaje? No, el Scope sirve para cine negro, para cine sirve para todo. Entonces es Sábado Trágico, del año 55 de Richard Fleischer. Entonces, ver T-Men y Sábado Trágico, pues tienes buena... Richard Fleischer dirigió The Narrow Margin. Claro, y hay una versión del 90 de Peter Hyams con Gene Hackman que es de superacción. Sí, pero hizo esa, el guardaespaldas, que también el ataque al furgón blindado, o sea que Richard Fleischer, paralelo a Anthony Mann, pues también acabó Los Vikingos,
haciendo grandes producciones, Sí. con estrellas, y acabó una película de bélica del año 70 que es Tora, 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 Sí. hecha con directores japoneses también. Entonces, bueno, pues para ver cómo ha evolucionado desde mediados de los 40 a mediados de los 50 y cómo técnicamente también el cine ha evolucionado y los guionistas, y es un guionista muy bueno, pues yo, Timen, o sea, La Brigada Suicida y Sábado Trágico. Muy bien, me encanta. Bueno, gracias por No, venir. gracias Es un a placer ti, hablar de una película Octavio. así, una película exquisita. Gracias por escucharnos, gracias Kaplan, gracias Javier Montecastro. Y esto es Eras una vez en el sur y nos encontramos en un episodio próximamente. Muchas gracias.